Hola, buenas tardes. Pues vamos a dar paso a la siguiente sesión del Congreso de Comunicaciones Orales de Glomerulopatía 2. Y bueno, recordaros que podéis hacer preguntas desde el principio en el icono que tenéis a la izquierda del lápiz, ¿vale? Así que damos paso a las presentaciones. Buenos días, a continuación os vamos a presentar el trabajo de la eficacia a largo plazo del tratamiento con dosis bajas de prednisona en las recaídas de la glomerulonefritis de cambios mínimos sensible a esteroides. Como sabéis, el tratamiento de la enfermedad de cambios mínimos consiste en la administración de dosis altas de esteroides durante varias semanas, lo que implica una toxicidad farmacológica significativa. Sin embargo, la dosis y la duración del tratamiento esteroideo no se encuentran estandarizadas. A día de hoy, lo que siguen proponiendo las guías KDIGO, tanto para el tratamiento del brote inicial como para las recaídas, es prednisona a dosis de 1 mg/kg al día durante 4 semanas o hasta la remisión, con una reducción posterior de dosis durante los meses siguientes. En los últimos años han surgido estudios, como este realizado por el grupo de Ozeki, que propone para el tratamiento de inducción una reducción de dosis de corticoide más parecida a la pauta empleada en niños, ya que supone una menor dosis inicial y un rápido descenso en el primer mes. Los resultados que obtienen parecen indicar que una menor duración del tratamiento esteroideo comparado con el tratamiento convencional no influye en el número de recaídas a largo plazo. Este mismo grupo de trabajo evaluó en un estudio posterior el tratamiento de las recaídas de 36 pacientes corticosensibles con dosis bajas de prednisona, en comparación con un grupo de 34 enfermos tratados con dosis estándar. Los resultados obtenidos sugerían que el tratamiento con dosis bajas de corticoides en la primera recaída no se asociaban con mayor número de recaídas posteriores y, sin embargo, suponía un descenso muy significativo de la dosis acumulada de esteroides. Por tanto, sugieren que el tratamiento de las recaídas podría ser eficazmente controlado con dosis bajas de prednisona. Estos estudios se realizaron en población asiática y quisimos analizar si un tratamiento similar podría ser igualmente eficaz en nuestra población. Por ello diseñamos un estudio observacional prospectivo cuyo objetivo era evaluar la eficacia de una pauta reducida de esteroides para el tratamiento de la recaída en pacientes con enfermedad de cambios mínimos sensible a corticoides y que desarrollan recaídas frecuentes, y en el que participaron 2 centros, el Hospital Ramón y Cajal y 12 de octubre de Madrid. La pauta de tratamiento que propusimos fue de 0,5 mg/kg de prednisona durante 2 a 4 semanas, con un descenso progresivo de la dosis de manera individualizada en cada brote, aunque la mayoría no alcanzaban más de 3 meses de tratamiento. Desde el año 2018, las nuevas recaídas de pacientes con estas características fueron tratadas con dosis bajas de esteroides y realizamos una comparación de la dosis acumulada de esteroides, el tiempo hasta la remisión y el tiempo libre de recaída con brotes previos de los mismos pacientes que fueron tratados con dosis altas de esteroides. Se incluyeron un total de 21 pacientes en el estudio, 8 mujeres y 13 hombres, con una media de edad en cada brote de 35 años. La mediana de tiempo de seguimiento fueron 60 meses y la mediana de seguimiento desde el primer brote tratado con dosis bajas fue 41 meses. Todos los brotes del estudio fueron corticosensibles y un 38% de los pacientes requirieron algún otro tipo de inmunosupresor por corticodependencia y un 10% por recaídas frecuentes. En total se analizaron 85 brotes correspondientes a los 21 pacientes descritos, de los cuales 36 fueron tratados con dosis bajas de prednisona y fueron comparados con 49 brotes históricos de los mismos pacientes, tratados con dosis altas. El número medio de brotes por paciente fue de 4. Estas son las características al debut de cada brote, comparando los tratados con dosis bajas de corticoides frente a dosis altas. La media de proteinuria expresada en cociente proteinuria-creatinuria en los tratados con dosis bajas fue de 4,6 gramos, frente a 6,2 en el grupo tratado con dosis altas. La albúmina media de cada brote fue de 2,83 miligramos decilitro en el grupo tratado con dosis bajas, frente a 2,12 en el grupo tratado con dosis altas. Y no hubo diferencias significativas de la función renal al debut del brote en cada grupo. La dosis media de prednisona ajustada a peso corporal para los brotes tratados con dosis bajas fue de 0,45 mg/kg al día, que supone la mitad de dosis respecto al grupo de dosis estándar, donde la media fue de 1 mg/kg al día. Respecto a la dosis media acumulada de prednisona por brote, esta fue significativamente menor en el grupo tratado con dosis bajas, de 1.700 miligramos, frente a 3.800 en los tratados con dosis altas.
Esta dosis de prednisona por brote, ajustada a peso corporal, fue de 22,89 mg kilo en los brotes tratados con dosis bajas frente a 68 mg kilo en los brotes tratados con dosis altas. Por último, si bien hubo una tendencia a que la duración del tratamiento esteroideo fuese algo superior en los brotes tratados con dosis altas, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Todos los pacientes alcanzaron la remisión completa con el tratamiento esteroideo, independientemente de la dosis. El tiempo medio hasta alcanzar la remisión fue similar en ambos grupos de tratamiento, siendo la media de unos 18 días. En cuanto al tiempo libre de recaída después del tratamiento, también fue similar en ambos grupos, siendo de 12 en el grupo de dosis bajas y 11 en el de dosis altas. Tampoco se observaron diferencias significativas en el número de brotes año tras cada ciclo de tratamiento, independientemente de la dosis de corticoides empleada, siendo de 0,72 brotes año en el grupo tratado con dosis bajas y de 1 brote año en el grupo tratado con dosis altas. En estas figuras mostramos de forma más gráfica la incidencia acumulada de remisión y la curva de supervivencia libre de recaída tras cada brote. En la figura de la izquierda se refleja la incidencia acumulada de remisión y podemos observar cómo todos los enfermos alcanzaron la remisión en los días posteriores al inicio de la prednisona, de forma paralela y comparable en ambos grupos de tratamiento. En la figura 2 se representa la curva de supervivencia libre de recaída tras la finalización del tratamiento esteroideo, que también presentó un trazado similar en ambos grupos. En base al estudio podemos concluir que en los pacientes con enfermedad de cambios mínimos sensible a corticoides, el tratamiento de las recaídas con dosis bajas de esteroides parece igual de eficaz que el tratamiento con dosis altas, y que esta pauta de corticoides permite minimizar la dosis acumulada de esteroides y la toxicidad derivada, aunque todavía son necesarios estudios prospectivos controlados que validen esta pauta de tratamiento. Muchas gracias. Estamos planificando un estudio controlado con esta pauta de esteroides y dejamos nuestro contacto por si algún centro estuviese interesado en participar. Gracias. Hola a todos, soy Elena Guillén del Hospital Clínic de Barcelona y a continuación os explicaré este estudio titulado Fase terminal del complemento como potencial implicada en la patogénesis de las vasculitis asociadas a ANCA. Me gustaría destacar que aparte del servicio de nefrología, en este estudio también participa el servicio de enfermedades autoinmunes de nuestro hospital, así como un grupo de hospitales colaboradores de toda Cataluña. Como sabemos, las vasculitis asociadas a ANCA son un grupo heterogéneo de entidades con afectación multisistémica que se caracterizan por la inflamación y la destrucción de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. La afectación renal en las ANCA-vasculitis oscila entre un 75 y un 90%, siendo el hallazgo histológico más frecuente una glomerulonefritis con proliferación extracapilar. Su naturaleza paucoinmune y la escasa presencia de hipocomplementemia son los responsables de que en el pasado no se haya evaluado el potencial papel de la vía del complemento en su patogénesis. Sin embargo, en la actualidad, debido a la creciente evidencia obtenida de modelos animales experimentales, modelos in vitro y ensayos clínicos, la vía alternativa del complemento está reconocida como un elemento central en la patogenia de esta entidad. Así pues, la interacción entre los ANCA, los neutrófilos y la vía alternativa del complemento juega un papel crucial en la amplificación del proceso inflamatorio que se produce en las vasculitis asociadas a ANCA. En concreto, el factor C5a ha demostrado tener una gran importancia en este proceso, ya que por una parte participa en la activación y degranulación de los neutrófilos, favoreciendo así la unión de los ANCA con sus respectivos antígenos, bien MPO o PR3, y esto da lugar a la activación de los neutrófilos. Tras esta, los neutrófilos liberarán interleuquinas proinflamatorias, se producirán especies reactivas de oxígeno, INETs, y así se producirá un daño y destrucción de la pared vascular. Por otra parte, el C5a también actúa como un potente factor quimiotáctico, reclutando más células inflamatorias y manteniendo así la activación de esta cascada. Sin embargo, el papel de la fase terminal del complemento en las vasculitis ANCA está menos estudiado. Así, el objetivo de este estudio es analizar nuevas herramientas que permitan evaluar el potencial papel de la fase terminal del complemento en las vasculitis asociadas a ANCA. Se trata de un estudio observacional prospectivo y multicéntrico en el que han participado varios hospitales de Cataluña. La población a estudio la formaron pacientes con diagnóstico de vasculitis ANCA
y afectación renal, tanto primeros episodios como recidivas, y la población control estuvo formada por sujetos pareados por edad y sexo con función renal normal. El tiempo de seguimiento mínimo fue de 6 meses. La activación de la fase terminal del complemento se evaluó tanto al diagnóstico como tras alcanzar la remisión. Y, para su evaluación, por una parte se estudió el depósito del complejo de ataque a la membrana sobre células endoteliales. Para ello, se expusieron células endoteliales en cultivo al plasma activado de los pacientes, que se obtuvo mediante la mezcla de proporciones iguales de plasma citrado de los sujetos a estudio y suero de un pool de pacientes sanos. En cada experimento se utilizaron dos controles internos, obtenidos mediante la mezcla de proporciones iguales de plasma citrato y suero de un pool de pacientes sanos. Tras exponer el plasma activado de los sujetos a estudio con las células endoteliales y incubarlas durante 4 horas, mediante inmunofluorescencia se visualizó la superficie cubierta por C5b9 y se calculó como el área cubierta por C5b9 respecto al área total analizada. Los resultados se expresaron como el aumento de veces de depósito de C5b9 inducido por cada sujeto respecto a los controles internos de la prueba. Por otra parte, también se estudiaron factores solubles como el C5b9 y el factor B. A día de hoy se han reclutado 33 pacientes, de los cuales 8 han finalizado el seguimiento mínimo de 6 meses. De estos, 7 pacientes han alcanzado la remisión completa tras recibir el esquema terapéutico adaptado a cada caso según la práctica clínica habitual, y de estos hablaremos a continuación. El grupo control estuvo formado por 4 individuos pareados por edad y sexo con el grupo a estudio, todos ellos con función renal normal. Dentro de los pacientes con ancavasculitis, todos presentaron ANCA de tipo MPO y la mayoría de casos fueron diagnósticos de novos, siendo solo uno de ellos recidiva de la enfermedad de base. Al diagnóstico, el filtrado medio fue de 26 mililitros minuto, alcanzando los 58 mililitros minuto al finalizar el seguimiento. En cuanto al depósito del complejo de ataque a la membrana sobre las células endoteliales, se observó un marcado incremento de este al debut de la enfermedad, que se normalizó hasta valores similares a los de la población control al alcanzar la remisión. En estas imágenes vemos las células endoteliales teñidas en azul y sobre ellas el depósito de C5b9 marcado en rojo. Podemos ver que al diagnóstico se observa un aumento mucho más marcado de C5b9 y al alcanzar la remisión este depósito disminuye, siendo equiparable al observado en la población control. Respecto a los factores solubles, observamos que tanto los niveles de C5b9 como los de factor B al momento del diagnóstico fueron más elevados que los controles y disminuyeron tras alcanzar la remisión, aunque en este caso sin alcanzar significación estadística. Aunque nuestros resultados son todavía muy preliminares, podemos concluir que los factores implicados en la fase terminal del complemento podrían constituir nuevas herramientas diagnósticas, de seguimiento y terapéuticas para el manejo de los pacientes con vasculitis asociadas a ANCA. Muchas gracias por su atención y me gustaría también aprovechar para dar las gracias a todos los hospitales que están colaborando en la realización de este estudio. Buenos días, mi nombre es María Planella y soy nefropediatra en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y le vamos a presentar el siguiente trabajo. El síndrome nefrótico es la principal forma de presentación de lesión glomerular y se puede clasificar de distintas formas, como ya sabemos. A nivel pediátrico se suele presentar como un síndrome nefrótico idiopático secundario a cambios mínimos y corticosensible en el 90% de los casos. Los adultos, en cambio, tienen causas secundarias hasta un 30% de los casos y distintas presentaciones de histopatología. La corticoresistencia se encuentra en un 10-20% de los casos y es el factor principal pronóstico más importante, independientemente del patrón histológico, aunque el 70% de los casos son por esclerosis focal y segmentaria. La genética es importante y es inversamente proporcional a la edad. La enfermedad renal crónica se verá desarrollada en un 50% de los casos de corticoresistencia. Y el tratamiento de elección en la corticoresistencia son los inhibidores de la calcineurina. En este dibujo podemos ver cómo los inhibidores de la calcineurina bloquean el gen de interleucina 2 mediante el bloqueo de CD25 soluble.
Nuestro trabajo es un trabajo analítico, prospectivo, observacional, longitudinal y de casos y controles de pacientes con síndrome nefrótico corticoresistente del Servicio de Nefrología Infantil y de Adulto de 5 centros colaboradores, con biopsias de glomerulosclerosis focal segmentaria y un panel genético negativo. Se recogieron las siguientes variables que vamos a ver a continuación. A nivel estadístico se hizo análisis univariante, bivariante y multivariante con regresión logística y área bajo la curva ROC. A nivel de resultados obtuvimos 39 pacientes corticoresistentes y 23 controles sanos. Se hubo una respuesta de los inhibidores de la calcineurina de forma sensible en un 48% y resistencia en un 51%. Dentro de la respuesta hicieron una respuesta parcial un 63% de los pacientes y vemos que no hay diferencias entre sexos. A nivel de tratamiento, recibieron la mitad de pacientes ciclosporina y la mitad tacrolimus. La respuesta fue similar en ambos casos, sin diferencias estadísticamente significativas. Los valores medios de niveles fueron correctos y la duración similar en ambos casos. En esta gráfica podemos ver que aquí se compara las variables sociodemográficas y diferencias entre corticoresistentes controles o resistentes y sensibles a los inhibidores de calcineurina. En cuanto al debut, vemos que no hay diferencia entre los dos casos de sensibilidad y resistencia a los inhibidores de calcineurina, y lo que sí que vemos es que los resistentes obtuvieron menos meses de tratamiento al no haber respuesta y que la creatinina final de los resistentes a los inhibidores de la calcineurina es peor de los sensibles, con un aumento de un punto y un filtrado final de un 43% respecto al 74%. En esta gráfica valoramos la respuesta parcial y total a los inhibidores de la calcineurina y vemos que la diferencia más importante es a la edad. La respuesta total se obtuvo en pacientes pediátricos y adolescentes. No hay diferencias en cuanto al debut y la función renal inicial, pero sí que vemos que los sensibles de forma total recibieron menos meses, la función renal permaneció más estable y en cambio a los sensibles parciales hubo un empeoramiento del filtrado glomerular final. En esta gráfica vemos que los respondedores totales son pacientes entre 11 y 16 años. Aquí en esta tabla podemos comparar los corticoresistentes. Se debe comentar que las analíticas fueron extraídas antes de iniciar tratamiento con corticoides y con inmunosupresores, así que los valores iniciales de CD25 soluble en corticoresistentes fueron de 383, que sí que vemos que hay diferencia con los controles de la población sana, sin ser clínicamente muy significativo. Cuando comparamos los resistentes a los inhibidores de la calcineurina con los sensibles, vemos que los resistentes tienen valores mucho más bajos que los sensibles, que es la columna P2. En la P3 comparamos los resistentes con la población sana y destaca que tienen valores muy similares, sin diferencias estadísticamente significativas. En cambio, cuando comparamos los sensibles con los controles, sí que vemos que permanece esta diferencia de más valor de CD25 en los sensibles. A nivel de interleuquina 6 vemos que hay más inflamación en los resistentes y del resto de patrón linfocitario, aunque en algún punto hay diferencias estadísticamente significativas, no hemos considerado que clínicamente sean relevantes. Aquí podemos ver cómo la resistencia tiene valores de CD25 similares a los controles y en cambio los sensibles tienen valores mucho más altos. Aquí podemos ver agrupados los controles con los resistentes y en cambio los sensibles tienen valores mucho más altos. Aquí comparamos las células B dendríticas y monocitos sin diferencias clínicas ni estadísticamente significativas entre los distintos grupos. Comparamos entre sensibilidad parcial y total y vemos que CD25 en este punto no nos aporta información predictiva en cuanto a respuesta. Es decir, los valores iniciales de sensible y total fueron similares. Cuando valoramos el descenso de CD25 antes y después de iniciar los inhibidores de la calcineurina, vemos que en los pacientes resistentes hay un descenso de un 7%, en cambio en los sensibles hay un descenso de hasta un 36%, siendo estadísticamente significativo. Aquí podemos ver el área bajo la curva de CD25 con un área de 0,93 con un alto valor diagnóstico. Cuando cogemos un punto de corte asumiendo la máxima sensibilidad con el mínimo de falsos positivos, que en nuestro caso nos salía de 342, lo que vemos es que cuando presentan valores inferiores a este valor, la respuesta negativa se encuentra en un 93%.
y cuando el valor es superior acaban respondiendo positivamente un 78% de los pacientes. De esta forma tenemos una sensibilidad del 94% con un valor predictivo negativo de un 93%. Como conclusiones, los pacientes con síndrome nefrótico córtico resistente responden a inhibidores de la calcineurina y tienen valores de CD25 más elevados que los no respondedores. Después del tratamiento, el descenso de CD25 soluble disminuye en un 36% respecto al 7% de los no respondedores. Hemos visto que la remisión total y parcial no se ve influenciada por los niveles de CD25. La respuesta total suele ser en pacientes pediátricos y un punto de corte de más de 348 tiene un alto valor predictivo positivo. En cambio, los que no responden a inhibidores de la calcineurina tienen valores de CD25 solubles similares a la población sana, están más inflamados a nivel sistémico y tienen una peor progresión a enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Muixenberg y soy nefróloga en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Quisiera, en primer lugar, agradecer su colaboración a los compañeros de anatomía patológica y de investigación biomédica, tanto de nuestro centro como del Hospital Universitario Vall d'Hebron. En nuestro trabajo nos hemos centrado en la posible utilidad de medir el título de glicoformas de IgA1 y de anticuerpos IgG anti-IgA deficitaria en galactosa con tal de predecir la respuesta al tratamiento con corticosteroides en la nefropatía IgA. La nefropatía IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente a nivel mundial y aunque es benigna en la mayoría de casos, sabemos que hasta en un 35% de ellos progresa a enfermedad renal terminal. Desde el punto de vista clínico e histológico es una entidad heterogénea, caracterizada por la aparición de microhematuria y depósitos mesangiales de IgA, con niveles circulantes elevados de IgA1 deficiente en galactosa, que son el sello distintivo. Los niveles séricos de esta glicoforma se correlacionan con la actividad clínica y podrían ser útiles en la predicción del pronóstico. La patogenia radica en la alteración estructural de la IgA polimérica producida por las células B, que en algunos casos induce la formación de anticuerpos IgA-IgG que determinan a su vez la formación de inmunocomplejos circulantes que contienen la IgA alterada. Los complejos inmunes deficientes en galactosa se depositan en el mesangio y causan activación del complemento a través de la vía alternativa presente en casi todos los casos o de la vía de las lectinas, que podemos ver hasta en un 30% de las biopsias y que podría asociarse a IgA1 que expone residuos de N-acetil-D-glucosamina y o manosa. Los depósitos de MBL colocalizan con C4D y se asociarían con la gravedad de la enfermedad. A raíz de la activación del complemento se liberan citoquinas y prolifera la matriz mesangial, conduciendo en último caso a esclerosis glomerular y fibrosis intersticial. Las variables clínicas más frecuentemente relacionadas con el riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal son la proteinuria y la tasa de filtrado glomerular al diagnóstico, así como la presencia de hipertensión arterial. Dada la gran variedad de lesiones histológicas, se homogeneizó su descripción en variables con significado pronóstico para el deterioro renal, desarrollando la clasificación de Oxford. Además, la inmunogenicidad presente en la fisiopatología de la nefropatía IgA hace que se haya planteado el beneficio potencial del tratamiento con corticosteroides. En la nefropatía IgA, la indicación de tratamiento con corticosteroides se basa en la proteinuria, pero esta puede ser debida tanto a actividad de la enfermedad como a glomerulosclerosis residual. Por ello, nos planteamos si la medida de la actividad inmunológica podría ser útil para predecir la respuesta al tratamiento. Así pues, analizamos los niveles de glicoformas IgA1 y o anticuerpos IgG deficiente en galactosa para ver si podían predecir la magnitud de la reducción en la proteinuria después del tratamiento con corticosteroides en la nefropatía IgA. Para ello, estudiamos de forma prospectiva 127 pacientes con nefropatía IgA y tasa de filtrado glomerular normal, a los que prescribimos tratamiento con corticoides entre el periodo comprendido entre 2009 y 2020. Se midieron los niveles de IgG anti-IgA1 deficiente en galactosa y los niveles de 3 glicoformas de IgA1 diferentes mediante ELISA con tratamiento con neuraminidasa y SIN antes y 6 meses después del inicio de tratamiento. Se analizó la evolución de estas variables y su posible asociación con la reducción cuantitativa de la proteinuria a los 6 meses de tratamiento mediante modelos de regresión múltiple. En cuanto a la descripción de las variables clínicas y analíticas de la muestra de 127 pacientes, la mediana de edad fue de 39 años, un 60,6% de los casos
fueron hombres y 44 pacientes del total presentaban microhematuria, lo que correspondía a un 31% de la muestra. La mediana de proteinuria inicial fue de 2,37 gramos en 24 horas, mientras que la final fue de 1,2 gramos en 24 horas, con una reducción del 54,8% y una tasa de filtrado glomerular de 79,3 mililitros minuto metro cuadrado. La mediana de niveles de Elix aspersa tratada con neuraminidasa fue de 298,89 y la no tratada de 130,44. La mediana de concanavalina A de 27,23 y de 54,81 la de Triticum vulgaris. Por último, la mediana de los niveles de anticuerpos anti-IgA iniciales era de 2.947, mientras que la mediana de los niveles a los 6 meses de tratamiento con corticoides fue de 1.786. Mediante el modelo de regresión múltiple, las variables independientes asociadas con el descenso de la proteinuria son la proteinuria y la tasa de filtrado glomerular iniciales, los niveles de anticuerpos de IgG anti-IgA al inicio y la reducción del título de anticuerpos. Este modelo predice el 75% de la reducción de la proteinuria post-tratamiento. Por lo tanto, podemos decir que con cualquier valor de filtrado glomerular y proteinuria inicial, la respuesta de tratamiento con corticoides depende del título de anticuerpos y de la reducción de este. En nuestro estudio, lo que más se relaciona con los niveles de anticuerpos IgG anti-IgA son los niveles de Elix aspersa no tratada con neuraminidasa, es decir, la IgA deficiente en galactosa que expone residuos de N-acetilgalactosamina. Por lo tanto, podemos decir que el nivel de anticuerpos pretratamiento se correlaciona con la hipogalactosilación y la desialización. Por último, en cuanto a nuestros resultados, en el análisis univariado la reducción de la proteinuria fue independiente del sexo y de la edad y se asoció significativamente con la tasa de filtrado glomerular, la proteinuria basal, la presencia de hematuria, los niveles de Elix aspersa IgA1 tratada con neuraminidasa, Elix aspersa IgA1 no tratada, Triticum vulgaris, Canavalia ensiformis y, por último, el nivel de IgG anti-IgA1 deficiente en galactosa. En el análisis multivariado, los predictores independientes de la reducción relativa en la proteinuria fueron la tasa de filtrado glomerular, la proteinuria basal, el nivel de IgG anti-IgA1 basal y el descenso relativo en el título de IgG anti-IgA1 después del tratamiento. Ya para concluir, podemos extraer que la medición de los títulos de IgG anti-IgA1 antes del tratamiento, así como la monitorización de su evolución, permitirían identificar a los pacientes con nefropatía IgA que tienen más probabilidades de beneficiarse del tratamiento con esteroides, después de ajustar por proteinuria y por tasa de filtrado glomerular. Por tanto, el nivel de anticuerpos después del tratamiento podría utilizarse como predictor o criterio de respuesta al tratamiento con esteroides en la nefropatía IgA. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias a las 4 ponentes. La verdad que han sido 4 comunicaciones fantásticas y de momento parece que no tenemos ninguna pregunta. Así que voy a empezar yo haciendo la pregunta a la doctora Planella. Si a nivel de la práctica clínica usáis estos valores a la hora de decidir tratamiento. Pues muchas gracias por la pregunta. De momento no, hicimos el estudio un poco para ver si podíamos ver algún tipo de diferencia. Tampoco esperábamos encontrar tanta diferencia con los respondedores y es una cosa que nos planteamos hacer a partir de ahora, no como práctica clínica diaria, pero igual sí que valdría la pena pues ir viendo si se va confirmando. De momento, pues con nuestra muestra no hemos decidido tomar esta decisión, pero sí que igual es una puerta para investigar sobre factores predictivos de esos pacientes tan complicados que son los córticoresistentes. Claro, porque es verdad que muchas veces tenemos este tipo de pacientes y, hombre, si esto al final lo puedes utilizar para práctica clínica y decidir tratamiento, pues mira, sería una opción. Sí. Bueno, siguen sin entrar ninguna pregunta en el chat, os animamos a que preguntéis. Y mientras entra alguna pregunta, yo le quería preguntar a la doctora Guillén, que como ha explicado súper bien al principio en la patogénesis de las vasculitis, que es muy importante el factor C5A,
que ahí es donde actúa además el avacopan, inhibiendo selectivamente el receptor del C5A. Si teníais algún dato sobre el C5A. Sí, bueno, no sé si lo he comentado en la presentación, es un estudio, es uno de los resultados preliminares del estudio que estamos haciendo y la idea es acabar de hacer el resto de factores de complemento que teníamos pensados, entre ellos el C5A. Lo que pasa es que estamos poniendo un poco en punto la técnica, el ELISA de este factor, que nos está costando un poco y los resultados todavía no son muy valorables, digamos, pero sí, nuestra idea como parte del estudio es hacer el C5A, también el C3A y otros factores, el factor H también, que nos está costando un poquito, pero sí, sí que lo tenemos en marcha. Muy bien. Y otra cosa te quería preguntar, que el factor soluble, el factor B, que os sale más bajo a los 6 meses en los pacientes con la vasculitis a los 6 meses que en los controles. Sin embargo, el resto de que había analizado salen más altos que en la población normal. ¿Eso qué explicación veis? La verdad es que, bueno, todavía no le hemos dado una explicación demasiado contundente porque son pocos pacientes los que tenemos analizados y también pocos controles. Una de las posibles explicaciones que nos dimos fue que quizá en estos pacientes, al estar la vía alternativa del complemento más activa, este factor está como algo más consumido, digamos, que en los controles y por esto podría ser un poco más bajo. Pero ya digo, tenemos 4 controles en el momento, o sea, analizamos 4 controles solamente en el momento de presentar los resultados, ahora tenemos alguno más y también tenemos ya algún paciente que ha completado todo el seguimiento y cuando tengamos todos recogidos sí que volveremos a analizar. Estos eran los resultados algo preliminares y era un poco para dar a entender que sí que veíamos una activación, o sea, unos factores más elevados en el momento de la fase activa, en la fase activa de la enfermedad, que luego sí que descendían cuando la enfermedad estaba más controlada. Sí que es verdad que la comparación con los controles nos falta un poco de acabar de definir un poco estos resultados y acabar de encontrarles una explicación un poco más, digamos, más acertada, pero de momento es la idea que teníamos, aunque ya digo que nos faltan por analizar. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, pues sigue sin entrar ninguna pregunta. Voy a hacerle una pregunta yo a la doctora Martín, la primera comunicación, y del porcentaje o sea, ¿qué porcentaje de pacientes de los que se trataron con dosis bajas de prednisona luego precisan inmunosupresión? ¿Eso lo tenéis analizado? Sí, tenemos recogido pues el número de pacientes que ha precisado algún otro tipo de inmunosupresor, aparte de los corticoides. En total fue un 8% aproximadamente de los pacientes y de los tratados con dosis bajas solamente uno de ellos. Es cierto que como analizamos los brotes con brotes previos de los mismos pacientes, algunos otros pacientes requirieron en algún momento otro tipo de inmunosupresión, pero es cierto que a lo largo de la historia de su enfermedad pues dejaron de requerirla y en cierto momento posterior volvieron a hacer alguna recaída que luego tratamos con dosis bajas y estos pacientes sí que no volvieron a requerir ningún otro de inmunosupresor adicional. Han sido pocos pacientes realmente en el grupo tratado con dosis bajas los que han requerido después otro inmunosupresor. Los que lo requirieron los sacamos del estudio y no volvimos a incluir ningún otro brote posterior. Vale, he visto también en las características basales que la albúmina en los pacientes con dosis bajas de prednisona, ¿no?, era un poquito más alta y eso salía significativo. ¿De eso sabéis Sí. por qué? O... Pues probablemente sea por la proteinuria, aunque no sale significativa la diferencia entre ambos grupos en cuanto a la proteinuria, sí que hay más proteinuria en el grupo tratado con dosis altas. Es cierto que en el grupo tratado con dosis altas incluimos el primer brote de la enfermedad, que es un brote que habitualmente cursa con más proteinuria, porque el paciente no se conoce todavía a sí mismo, no conoce su enfermedad y es verdad que ese primer brote sí que tiene más proteinuria habitualmente. Podríamos quitar ese primer brote y analizarlo sin ello porque los brotes en las recaídas sí que es verdad que el paciente ya se conoce más, conoce cómo cursa su enfermedad y lo detectamos antes cuando realizan una nueva recaída, con lo cual la proteinuria suele ser menor. Así que la albúmina probablemente sea significativa en relación a la proteinuria, aunque la proteinuria no nos haya salido significativa en cuanto a las diferencias.
Claro, eso he visto que la proteinuria no salía y la albúmina sí. Y después, otra pregunta. ¿Cuándo empezáis con tratamiento inmunosupresor? ¿A cuántos brotes? Cuando hacen 6 brotes al año, cuando se hacen recaídas. Tratamiento inmunosupresor. Exacto. Vale, vale. O cuando hacen corticoresistencia. En ese caso sí que lo iniciamos también. Vale, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues no se anima nadie a preguntar. A ver si entra, todavía tenemos un ratito, a ver si entra alguna pregunta. Mientras, quería yo preguntarle a Andrea, en el trabajo de la IGA, que, bueno, es súper interesante. Y Gracias. la hematuria cada vez se tiene más en cuenta, ¿no? como indicador de actividad inmunológica, y en vuestro trabajo os salía en el análisis univariado que os salía con significación estadística, la hematuria. Sin embargo, después perdía la significación estadística con el multivariante. ¿Por qué crees tú que ha podido ser eso? Yo es que creo que como nos hemos centrado más en medir o cómo medirla o cómo prevenir, ¿no?, la reducción de proteinuria con el tratamiento, quizás no nos hemos centrado tanto en ver qué pasa con la hematuria, aunque los nefrólogos clínicos sabemos que es una forma en la consulta de intentar adelantarnos a cuándo va a haber una recaída, ¿no?, midiendo la hematuria. Y desde luego cada vez más se está viendo que faltan estudios en cuanto a la hematuria, porque aunque en la consulta le damos importancia, quizá tanto en los estudios no. Praga ahora en 2018 hizo un estudio donde hablaba de esto, ¿no?, de que la hematuria quizá la hemos dejado un poco de lado a nivel de investigación y deberíamos volver. Por eso yo creo que en nuestro trabajo quizá nos hemos centrado más en la proteinuria, ¿no? ¿Y habéis encontrado alguna relación con la hematuria y los títulos de IgG anti-IgA? No, esto no nos hemos centrado en la hematuria, ya digo. Vale, vale. No. Eso no lo Pero había sí, es algo que hay que tener en cuenta cada vez más, eso por descontado, sí. ¿Y algún dato histológico tenéis asociado al análisis? Sí, bueno, en las biopsias renales que hemos visto sí que se ve, ¿no?, que los depósitos de C4d a nivel mesangial se relacionan más con un peor pronóstico, ¿no? Esto sí que lo tenemos medido. Pero algún dato histológico que se relacione con los niveles de IgG ante IgA1? No, esto tenemos que verlo todavía. Sí, es que estamos en mitad del estudio, sí. Vale. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, pues sigue sin entrar preguntas. Yo creo que no tengo. Bueno, le voy a hacer una última pregunta que me he quedado antes con ganas de preguntarle a la doctora Guillén. ¿A nivel histológico tenéis algo de esto? Sí, bueno, estamos trabajando también en las técnicas. La idea del estudio es intentar hacer una correlación entre los factores solubles, el depósito de C5b9 a nivel de la célula endotelial y los marcadores, los mismos que a nivel soluble, pero a nivel histológico. Como ya digo, son resultados preliminares. La parte histológica, ya la técnica de los anticuerpos ya está toda hecha. Nos falta, toda de los pacientes que tenemos recogidos hasta ahora, nos falta analizar si realmente vemos o no alguna diferencia con respecto a los controles. Pero sí, o sea, el objetivo principal del estudio, así a nivel global, era un poco ver la correlación entre estos tres parámetros. Lo que pasa es que como en el momento de presentar los resultados a la SEN esto no estaba hecho todavía, pues no sale en lo que he presentado, pero sí es una de las cosas que tenemos que hacer. Hombre, sería muy interesante ver la correlación. Sí, sí. Y sí, estamos en ello. Estamos también a mitad un poco del estudio y bueno, es una de las cosas que tenemos pendientes, sí. Vale, bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más, ninguna pregunta y yo creo... Bueno, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Elena Guillén también, no, perdón, a María
Me gustaría preguntarle a María cómo de difícil sería analizar el CD25 soluble en un laboratorio clínico de un hospital normal. Sí, es una técnica muy complicada. No, en principio no, es mediante técnica ELISA y sale dentro del perfil linfoide. Nosotros lo extraímos todo completamente, pero en principio es una técnica que se hace en nuestro laboratorio, que es de segundo nivel, así que supongo que no sería una técnica muy complicada. Sería cuestión de hablar con el laboratorio y ver un poco, pero es mediante técnica ELISA. Mm. Y una pregunta, ¿por qué no se ha medido directamente la interleuquina 2? Esto ya... Porque a nivel de laboratorio se mide mediante el CD25 soluble, que es la parte circulante que se puede medir. Ah, la interleuquina 2 directamente no se puede medir. En concreto con el CD25, que es como una parte de la interleuquina 2. Ah, vale, gracias. Bueno, pues aunque todavía queda un rato hasta la asamblea que empieza a las 7, no entran más preguntas y yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Para despedirnos, a Cristina y a mí nos gustaría daros la enhorabuena a las 4 por los excelentes trabajos, que además hemos disfrutado mucho y hemos aprendido mucho todos. Muchas gracias a las 4. Muchas gracias a la SEN también por darnos la oportunidad de participar como moderadoras y sobre todo muchas gracias a todos los que estáis en vuestra casa un domingo por la tarde aquí entusiasmados con la glomerulonefritis. A continuación en la sala 1 está la asamblea que empezará a las 7. Así que, bueno, hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Un Adiós. saludo. Hasta luego. Hasta luego.